de procedimiento. ¿Y en qué consisten esos actos especiales de investigación o cuáles son esos actos especiales de investigación? Bien, principalmente son 5 actos especiales de investigación, entre los que constan la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. Esto cuando la persona que está siendo requerida, excepto la víctima, se niegue a proporcionarlos. Además, también el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que señalen las leyes aplicables. Y haciendo énfasis en lo que es la exhumación de cadáveres o por qué para estos actos de investigación se necesita un control judicial. Bien, porque de alguna manera estos actos especiales de investigación transgreden algunos derechos humanos no que se suprimen, sino que se suspenden para hacer valer algún otro derecho humano. Y tan así lo dice una contradicción de tesis 410-2011, en donde sostiene que el objetivo de estos actos especiales de investigación, y que también son conocidos como actos de molestia, nos dice que no es la privación de un derecho, sino que se trata de una medida preventiva con la intención de proteger un derecho o un bien jurídico. ¿Y en qué consiste la exhumación de cadáveres que se encuentra en el artículo 252, fracción primera? ¿En dónde se puede solicitar o mediante qué actos? Bien, la exhumación de cadáveres se solicita al juez de control en turno cuando se tiene la duda sobre el fallecimiento de una persona, y este acto de investigación lo pueden solicitar los familiares a través del Ministerio Público para que el Ministerio Público realice esta petición al juez de control. Además, también se encuentra establecido en el artículo 280 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien sabemos, también dentro de esta técnica de exhumación de cadáveres, dentro de la pauta que se solicita al juez de control, se debe establecer que los defensores o abogados privados de la víctima indirecta, que en este caso sería por la víctima de homicidio, que solicite esta técnica de investigación, y debe de establecer quiénes son esos asesores jurídicos para que estén al pendiente de esta. Perdón. Problemas de conexión. ¿Sí me escuchan? Ok, entonces, como les refería, los abogados deben de estar presentes dentro de esta diligencia que se va a llevar a cabo por parte del médico legista forense. Además, también dentro de la segunda fracción del artículo 252 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos habla de las órdenes de cateo, nos dice que una orden de cateo representa una autorización expresa emitida por el juez de control para realizar una inspección en un domicilio o una propiedad privada con la finalidad de obtener o localizar a alguna persona. Por ejemplo, si nosotros hacemos nuestra solicitud al juez de control por un delito de secuestro, le debemos fundar y motivar a través del artículo 16 constitucional y el artículo 282 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales lo que se pretende obtener a través de esta orden de cateo, o los objetos o indicios o elementos del delito que se pretenden encontrar dentro de algún domicilio. Además, también
Los requisitos que debe contener la orden de cateo se encuentran establecidos en el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y en qué consisten estos requisitos que deben tener esta solicitud de orden de cateo al juez de control? Debemos nosotros expresar dentro de nuestra orden de cateo el nombre y cargo del juez de control que estará a cargo, además de su identificación, la determinación concreta del lugar o lugares que habrán de ser cateados, es decir, debemos de especificar perfectamente el domicilio que debe de ser cateado. Además, también debemos fundamentar el motivo del cateo, como lo referí anteriormente, los indicios que se pretenden encontrar o la posibilidad de encontrar a una persona, si así fuese, por ejemplo, en un delito de secuestro, que se encuentre dentro de ese domicilio que se va a catear. Además, también se debe establecer el día y hora en que se ejecutará el cateo, y una vez que nuestro juez de control valore nuestra petición y nos autorice únicamente nosotros para ejecutar esta orden judicial, tenemos 3 días posteriores a su autorización. Dentro de la fracción tercera de nuestro artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también tenemos lo que es la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. ¿Y en qué consisten esta técnica especial de investigación? Si bien es cierto, todas estos actos de investigación se encuentran establecidos en el artículo 252 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también su sustento legal es el artículo 16 constitucional, en donde nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de estos procedimientos. Entonces, para nosotros poder solicitar una intervención de comunicaciones privadas, nuestro artículo 16 constitucional nos dice que las comunicaciones son privadas e inviolables y que nadie podrá ser molestado en ellas a menos de que se encuentren relacionadas con un hecho delictivo. Además, también este precepto legal nos refiere que la aportación de comunicaciones privadas aportadas de manera voluntaria por alguna de las partes del proceso tiene valor legal probatorio. Además, este artículo 16 constitucional también nos dice que nuestros jueces especializados en técnicas de intervención, arraigo e intervención de comunicaciones tienen un lapso de 6 horas para notificarnos si nuestra petición ha sido autorizada de manera positiva o negativa. También este precepto legal nos refiere que por ningún motivo podrán ser autorizadas la intervención de comunicaciones privadas cuando se traten de materia laboral, civil, mercantil, ni las comunicaciones que tenga el abogado con su detenido. Además, también dentro del artículo 50, fracción segunda de la ley orgánica, del Poder Judicial de la Federación, nos dice que los jueces especializados en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones pueden llevar el vigilamiento del desarrollo de estas técnicas de investigación, y que si se percatan de que no se están llevando a cabo el desarrollo de estas técnicas dentro de los términos establecidos, pueden decretar su revocamiento parcial o total. Dentro de estas técnicas de investigación existen 2 hipótesis, que es ex ante y ex post. ¿Cómo se solicitan estas técnicas de investigación ex ante? Que lo refiere nuestro artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ex ante quiere decir que nosotros previamente, agentes del Ministerio Público, Fiscal General del Estado, Fiscal General de la República, tenemos la facultad de solicitar esta técnica de investigación al juez especializado en técnicas de investigación. Una vez que nosotros fundamentemos nuestra petición, ellos nos deberán de resolver de una manera negativa o positiva. Y si ellos nos autorizan de manera positiva, nosotros intervenimos a la empresa telefónica que presta el servicio, ya sea Telcel, Unifón, Movistar, Iusacell, etcétera, etcétera. Solicitamos esa entrega de datos conservados ex ante, cuando nosotros previamente ya le fundamentamos a nuestro juez de control y nos autorizó esa técnica. Ex post, regularmente esta técnica de investigación es solicitada cuando no se pone en peligro la vida de la víctima.
regularmente se solicita cuando nos encontramos en un delito de extorsión. La otra hipótesis ex post quiere decir que tan así nos faculta el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando la víctima se encuentre en peligro, nosotros podemos solicitar directamente a la empresa telefónica esa información y posteriormente poder ratificarla a nuestro juez de control. Nosotros, para llevar a cabo esta ratificación, tenemos un lapso no mayor de 48 horas. Y dentro de estas técnicas de investigación también se encuentra la intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de extracción. Y esta técnica regularmente es solicitada cuando de las anteriores ya se percata o se consta que esa persona participó en la comisión delictiva y que cuando Fiscalía implementa el operativo correspondiente y se lleva a cabo la detención de un sujeto que se encuentra involucrado en la comisión delictiva, se le asegura el teléfono celular con su respectiva cadena de custodia, y de ahí nosotros solicitamos a nuestro juez especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, nos autorice la extracción de la información que contenga ese dispositivo electrónico, que pueden ser mensajes de texto, audios, videos, etcétera. Y la última modalidad, que consiste en la intervención de comunicaciones en tiempo real, en su modalidad de escuchas. Esta técnica es solicitada cuando ya se demostró que de las anteriores también se encuentran relacionadas con la comisión delictiva. Y que además, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en que se hace un desborde de líneas de un dispositivo electrónico, de un teléfono celular a otro dispositivo. Y absolutamente todo lo que estén comunicándose los autores materiales e intelectuales de la comisión delictiva, automáticamente Fiscalía puede estar escuchando toda esa información que se están transfiriendo estos sujetos. Bien, le cedo la palabra al doctor Camilo para que continúe con la ponencia. Sí, muchísimas gracias, Paula. Hemos escuchado de manera puntual el tema de la intervención de comunicaciones privadas, así como el tema de la exhumación de cadáveres y algunas referencias previstas en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero fíjense que hay otras técnicas que también tienen el fundamento en el mismo artículo, pero que propiamente no hay una disposición expresa para la aplicación de la misma. De ahí tenemos que recurrir a otro tipo de normatividades. Por ejemplo, la primera de ellas es la obtención de información bancaria. Ustedes saben que el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales fue declarado inconstitucional. Y a través de la acción de inconstitucionalidad 10 y 11 diagonal 2014, nos dice que toda esa información bancaria no la puede pedir la Fiscalía como lo marca el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, sino que tiene que ser a través de un ente jurisdiccional. Entonces, ahí es muy importante ver digamos, este tipo de naturaleza de solicitudes, porque va a tener distinto objetivo, distinta finalidad, y claro, el propósito de este tipo de técnicas es precisamente entrar a los archivos, entrar a la intimidad de las personas, y esto requiere control judicial. Recién la jurisprudencia mexicana se ha pronunciado en el sentido de que este tipo de técnicas necesariamente deben estar, digamos, solicitadas a través de un juez de control, cualquiera que fuese la naturaleza. Y por tanto, no podemos hablar simplemente de que se trata única y exclusivamente de la obtención de la información de manera genérica, sino que ahora es necesario visualizar en el caso concreto cómo se debe llevar a cabo, digamos, la obtención de dicha información.
Para eso es importante que no pierdan ustedes de vista, digamos, el tema de las medidas cautelares y las técnicas de investigación que requieren control judicial. ¿Por qué? Porque resulta que en el caso concreto, tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico de la víctima pueden pedir, digamos, algunas solicitudes, algunas peticiones, y algunos de ellos conllevan propiamente el tema de exclusividad por parte del Ministerio Público, y algunos de ellos sí conllevan la oportunidad de que el asesor jurídico de la víctima pueda solicitar también técnicas con control judicial. De hecho, si ustedes analizan cuidadosamente el tema de la acción penal por particular, resulta que cuando el asesor jurídico de la víctima requiere una técnica de control y que ésta requiere control judicial, se tendrá que hacer dicha petición a través del Ministerio Público, ya que de lo contrario, entonces no se podría, pero también el mismo dispositivo, el mismo Código Procesal Penal establece que en caso de que lo realizara el Ministerio Público, entonces dejaría de ser un tema, digamos, de acción penal por particular y se convertiría en una acción penal pública. Entonces, ahí quiere decir que estas técnicas de control judicial, si bien es cierto, deben tener esa regulación o ese control por parte de, digamos, eh, de la parte procesal que lo esté solicitando, también es cierto que no puede quedarse a un simple arbitrio y necesariamente debe haber una intervención, en este caso, por parte del, eh, del juez de control, pero también del Ministerio Público. ¿Sí? Entonces, no pierdan ustedes de vista otro tema que también requiere control judicial, es precisamente lo relacionado con el tema de la utilización de dispositivos aéreos no tripulados, que en el caso de nuestra legislación mexicana no lo contempla de manera expresa en el Código Procesal, pero sí existe en la ley, en ese caso de aviación civil, y también existe en el tema de las normas oficiales mexicanas relacionadas con estos dispositivos aéreos no tripulados. Entonces, esto nos da, digamos, como consecuencia que el solicitante de dichas medidas, pues evidentemente tiene que eh, tener una petición muy concreta ante el juez de control, y el juez de control es el que le va a tener esa intervención, y la consecuencia directa, desde luego, va a ser esa afectación a los actos de investigación realizados por por la parte procesal, pero también puede tener un destino con relación a dichos actos. Por eso es muy importante ver que en el caso de las medidas cautelares y de las técnicas de investigación, el propio o los propios artículos 153 con relación al 137 establece categóricamente la posibilidad de que sea cualquiera de las partes acusadoras quien pueda presentar dicha petición. Sin embargo, también no perdamos de vista que existen actos de molestia que son reservados única y exclusivamente para el Ministerio Público, como se indica en el párrafo 10º del artículo 16 constitucional. Entonces,
ustedes se podrán percatar en dicho dispositivo constitucional que bueno, en el caso concreto, el tema de la orden de cateo es una facultad única y exclusiva del fiscal, aun cuando exista alguna intervención por parte del asesor jurídico de la víctima, el asesor jurídico no tendría la posibilidad de pedir esa información porque es una facultad reservada para la fiscalía en virtud de que se trata de un acto totalmente aflictivo en materia de derechos humanos. Ahora, hace unos días estaba platicando con un amigo relacionado con el tema de la obtención de muestra biológica, porque recién salió un criterio del Poder Judicial de la Federación donde nos dice que la obtención de la muestra biológica ya autorizada por un juez de control, el hecho de generar un sometimiento a la persona que se niega a la obtención de esa muestra no significa violación a sus derechos humanos. Sin embargo, también sabemos que a cualquier persona le asiste el derecho de la presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio. Y donde viene el punto controvertido es con relación hasta dónde abarca ese silencio. Si ese silencio únicamente va a abarcar lo que pueda manifestar una persona, o ese silencio también puede abarcar, digamos, el hecho de no brindar cualquier tipo de información por parte de esa persona. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que no solamente implica un silencio como acto procesal y también un silencio, digamos, como parte del procedimiento. Lo que tradicionalmente se nos ha enseñado es que el tema del silencio tiene que ver con la cuestión propiamente de lo que la persona no quiera manifestar en un proceso penal, donde le asiste el derecho de declarar o guardar silencio. Pero la entrega de la información genética también significa una forma de expresarse con relación a ese hecho. En todo caso, la parte acusadora tiene que agotar todos los medios necesarios para poder corroborar, digamos, la incriminación de una persona y por excepcionalidad y que sea el último acto, la obtención de la muestra biológica de dicha persona. Existe esa controversia con relación a ello porque por un lado se tiene que proteger derechos de la víctima, por ejemplo, en un tipo penal de violación, donde encuentran un fluido genético, un fluido biológico que puede ser sometido a un perfil genético, o por ejemplo, cuando se trate de secuestro o desaparición de personas, donde se encuentran, digamos, fluidos biológicos que son indispensables dentro de una línea de investigación. Pero por otro lado, a la persona, en ese caso al posible imputado, le asiste la presunción de inocencia. Y dentro de la presunción de inocencia es el doble tracto, procesal y probatorio. Y dentro del tracto procesal tiene el derecho a guardar silencio. Y dentro del tracto probatorio, en este caso, las pruebas no pueden afectar o no pueden ir en contra de derechos humanos que afecten la presunción de inocencia. Por eso, el Poder Judicial de la Federación ya se pronunció en el sentido de que el hecho de que se someta a una persona a un, digamos, a la obtención de una muestra biológica, no significa la violación a su presunción de inocencia. Sin embargo, existen esos criterios en contra porque dicen, no, es que el derecho de guardar silencio no solamente es un silencio verbal, sino también es un silencio corporal o es un silencio en negarse a dar cualquier tipo de información que inclusive puede ser con relación al tema de el otorgamiento de cualquier tipo de prueba. Sin embargo, este tipo de criterios lo podemos contraargumentar en el sentido de que una persona, si bien es cierto, tiene ese derecho procesal de guardar silencio, en cuanto hace una manifestación expresa e inequívoca de una declaración,
también es cierto que es necesario la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad precisamente se están estableciendo controles judiciales. De tal forma que la única persona, en este caso, la única institución del Estado que puede someter a una, digamos, a un particular por una causa de interés público y de orden social, es precisamente un juez de control. Por eso se da la necesidad de que para entrar a su casa, para entrar al ente corporal, para entrar a la vida corporativa de una persona jurídica, tiene que ser con vigilancia de un juez de control. El otorgamiento de una medida relacionada con, digamos, la limitación o con la perturbación al tema de la intimidad de una persona, necesariamente tiene que ser con base a la protección de los derechos humanos. De lo contrario, entonces estaríamos frente a una violación flagrante a los derechos de las personas. Por eso, aquí nosotros consideramos que el tema de del silencio, que significa no autoincriminación, y por otra parte, también debemos no perder de vista el tema de la obstaculización del proceso, porque la investigación de un delito es una cuestión de orden público y de interés social. Regresando al tema de las cuentas bancarias, fíjense que en la práctica hemos encontrado estos presupuestos. Es decir, no solamente es el aseguramiento de la cuenta bancaria, también tenemos bloqueo de cuenta bancaria, inmovilización de cuenta bancaria, embargo de cuenta bancaria, solicitud de información financiera, suspensión de cotización de las acciones bursátiles. En cada uno de ellos tiene distinta normatividad. Fíjense que el aseguramiento de cuenta bancaria lo vamos a encontrar en el artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, interpretándosele con la acción de inconstitucionalidad 10 y su acumulada 11/2014. El bloqueo de la cuenta bancaria, cuando se trate de lavado de dinero y tenga relación al sistema financiero, vamos a utilizar el artículo 15 del reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde sí faculta a la unidad de inteligencia financiera para determinar el bloqueo de una cuenta bancaria, que en este caso es de índole administrativo. Por otra parte, también tenemos el tema de la inmovilización de la cuenta bancaria, que está previsto en los artículos 138, fracción segunda, y 155, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, previsto como providencia precautoria como medida cautelar. Pero fíjense, en el tema de la inmovilización de cuenta bancaria, no solamente le corresponde al Ministerio Público, sino también al asesor jurídico de la víctima. El asesor jurídico de la víctima tiene que ver, digamos, con el tema de la intervención de sus solicitudes, y desde luego que no hay ningún impedimento para que lo pueda hacer en el marco de la integración de una carpeta de investigación o en el marco de la investigación complementaria. Es decir, este tema básicamente va a tener una relación directa e inmediata con digamos, con la protección de los derechos de la víctima. Y estos básicamente van a consistir en la cuestión de llevar a cabo el tema de la, digamos, de la actividad de la parte acusadora, que tenga la carga de la prueba, pero que también tengan derechos adquiridos relacionados con el manejo de la información y también con la cuestión de la, digamos, del principio de máxima protección de los derechos de la víctima. Es decir, todas las providencias precautorias y medidas cautelares están previstos en prácticamente todas las leyes procesales. Sin embargo, van a tener de distinta naturaleza.
Y por ejemplo, el tema del embargo de cuenta bancaria, como lo indica el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe aplicarse el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con relación a este tema o a este tipo de temas. También tenemos que ver con la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, donde para el aseguramiento de el quantum de un laudo, evidentemente puede haber embargo de cuenta bancaria. Y desde luego también en materia penal, también se prevé en el artículo 138, fracción primera, y en el artículo 155, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, estos requieren que sea una autoridad judicial quien realice esa cuestión. Ahora, el tema de la solicitud de información financiera que prevé el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito con relación al artículo 99 del mismo dispositivo, también no lo pierdan de vista. Esta información requiere control judicial cuando se trate de una intervención en un proceso penal. Si se tratara, por ejemplo, de un proceso administrativo seguido por la Auditoría Superior de la Federación o por la Secretaría de la Función Pública, no requiere esa autorización judicial, sino que estos directamente lo pueden hacer la Secretaría de la Función Pública y en su caso la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, en esos casos no se requiere que la autoridad administrativa, que en este caso es una autoridad administrativa investigadora, que en su momento se puede convertir en autoridad administrativa sancionadora, pueda tener una intervención directa. En este caso es necesaria esa intervención directa para, por ejemplo, el seguimiento de un conflicto de intereses o el seguimiento de una digamos, de una sanción de carácter administrativo o el desarrollo de una auditoría. Y por tanto, ahí entraría este tema del solicitud de información para efecto de llevar a cabo, por ejemplo, un dictamen de evolución patrimonial o de verificación patrimonial, o en su caso, una auditoría en el manejo de una cuenta pública en donde no requiere autorización judicial para la obtención de esta información. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla, la razón es muy simple, que debemos tomar en cuenta el tema de que su finalidad es totalmente administrativa y que no puede ser vinculante con el campo del derecho penal. Y por consecuencia, en esos casos, aun cuando existe la acción de inconstitucionalidad 10 y 11 diagonal 2014, para esas instituciones administrativas no rige dicho presupuesto. Y también, por otra parte, también lo que ha generado tendencia es el tema de la solicitud de información fiscal. Recuerden ustedes que la información fiscal que maneja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al menos en el ámbito de la Fiscalía General de la República, para poder pedir declaraciones de impuestos, constancia de situación fiscal, digamos, la opinión de cumplimiento, la Fiscalía tiene que hacerlo a través de un convenio de colaboración que existe entre la entonces Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria. Y en ese convenio se establece que únicamente la Fiscalía Especializada en Control Competencial, antes su Procuraduría Especializada en Delitos Federales, es la única autoridad para pedir información fiscal. De ahí en fuera, nadie puede pedir información fiscal. En todo caso, las fiscalías de los estados, para poder solicitar información fiscal, necesariamente tienen que pedirlo a través de un juez de control. Es decir, únicamente el juez de control es el facultado para autorizarle a una autoridad, en este caso a las fiscalías estatales, para pedir
información fiscal. Yo sí estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el planteamiento, o más bien dicho, con el convenio que hay entre la Fiscalía y el Servicio de Administración Tributaria. La información fiscal también es de carácter confidencial y, por tanto, esa información fiscal única y exclusivamente debe solicitarse a través de un juez de control. En mi consideración, yo creo que no debe solicitarse a través de ese convenio, que es un convenio de naturaleza administrativa, que no tiene nada que ver con la cuestión, digamos, de carácter penal. Y, digamos, cualquier tipo de investigación en el ámbito penal, para legitimar esa actuación, tiene que ser a través de un juez de control. Ustedes lean el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no se establece que sea una técnica con control judicial la obtención de la información bancaria. Sin embargo, eso tampoco significa de que se encuentre prohibido. El artículo 252 en su fracción sexta establece la posibilidad, digamos, de otras disposiciones u otras técnicas que requieran ese control judicial. Y yo creo que acceder a la información fiscal es acceder a la intimidad de una persona. Y al acceder a la información de esa persona, tiene que ser necesariamente con la garantía de máxima protección a los derechos humanos. Y en este caso, solamente se va a lograr a través de un control judicial. Ahora, no pierdan de vista ustedes también el artículo 34 Cáter de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, en donde vienen un catálogo bastante amplio de medidas de protección en materia de derechos de las mujeres, pero varios de ellos tienen el tinte de técnicas de investigación. Ahí es donde debemos entrar al estudio no solamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino de este tipo de dispositivos para poder garantizar los derechos de la víctima, pero sin vulnerar también los derechos de la persona investigada. Por otra parte, también no perdamos de vista que existen otros dispositivos legales como la Ley General de Víctimas o incluso el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya ha sido aprobado, que todavía no entra en vigor, pero que en el caso concreto ustedes pueden analizar que existen providencias, que existen medidas que pueden tener un impacto también en el campo del derecho penal. Por eso me gusta mucho el tema, cómo lo han abordado los procesalistas colombianos, porque ellos solamente tienen un Código General del Proceso para la materia administrativa, laboral, civil y familiar. En este Código General del Proceso se establecen las mismas providencias y las mismas medidas para todos los procesos. Y claro, las medidas asegurativas que prevé la ley en este caso la ley 906/2004, están únicamente reservadas para las personas físicas que estén involucradas en una causa penal. Pero las personas jurídicas, todas esas providencias y medidas están debidamente reguladas en el Código General del Proceso. Y por consecuencia, en ese código, ustedes van a encontrar, digamos, esos presupuestos de manera universal y no van a tener distintos regímenes, como en el caso mexicano, que hay que atender muchas normatividades, muchos presupuestos en distintas legislaciones para poder entender la naturaleza de las figuras, tanto de la providencia precautoria como de la técnica de investigación. Entonces, en ese caso, yo sí estoy de acuerdo que tengan ese Código General del Proceso porque permite tener un solo criterio para todas las disciplinas, para todas las materias.
Y en el caso mexicano, por ejemplo, en materia laboral, debemos atender a las leyes laborales. En materia civil, ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, afortunadamente, porque antes eran los distintos códigos procesales civiles y familiares, y en materia penal al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Sociedades Mercantiles y el propio Código de Comercio siguen conteniendo presupuestos procesales relacionados con técnicas de investigación y con providencias precautorias que van a restringir o afectar a los derechos de las personas. Y por consecuencia, tenemos que ser más amplios en ese criterio. ¿Sí? En uno de los temas que abordó la profesora Maldonado fue con relación a las técnicas de intervención de comunicaciones privadas, que se ha basado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, también sabemos que la ley federal de telecomunicaciones juega un papel importante porque es la que legitima, la que reglamenta el actuar de los analistas criminales que se encargan de la intervención de este tipo de comunicaciones. Por tanto, no debemos pasar desapercibido toda esta información, sino más bien debemos ser muy cuidadosos al estar manejando la misma, sobre todo porque ustedes se podrán percatar, desde luego más adelante, que existen diversos presupuestos que van a tener una afectación directa en el campo de los derechos de las personas. Y por ejemplo, debo confesarles que ahorita estoy trabajando este pequeño artículo que se los voy a mostrar relacionado con la investigación complementaria que se inicia con el auto de vinculación a proceso y concluye con el cierre de la investigación. Recuerden que ya es criterio de la primera sala de la Corte que ya no se puede ampliar si ya se exceden los límites máximos de la investigación complementaria. También tenemos actos de investigación que no requieren control judicial, que están previstos en el artículo 251. Los que sí requieren control judicial, que ya hizo referencia la maestra Maldonado. Pero aquí tenemos lo que hemos visto en la diapositiva anterior, lo que hemos visto en el dispositivo aéreo no tripulado. También hay actos de investigación de la defensa. Y claro, también hay actos de investigación por parte del asesor jurídico de la víctima. Entonces, ustedes van a encontrar ahí muchos presupuestos relacionados con la actuación de este tipo de investigaciones y sobre todo la intervención activa del asesor jurídico de la víctima. ¿Sí? Es decir, también vamos a encontrar que van a existir medios de defensa contra las determinaciones que realicen, en este caso, los fiscales dentro de los procesos judiciales y por tanto ya la jurisprudencia también ha dicho que un fiscal actúa como autoridad en la investigación complementaria y por consecuencia todo lo que realice el fiscal en dicha investigación complementaria tiene que ser sometido al matiz de vigilancia del juez de control o inclusive también puede ser objeto de un juicio de amparo cuando haya violaciones a los derechos humanos. Entonces, digamos, eso es básicamente de manera general este tema de aquellas investigaciones que requieren control judicial, que desde luego se está haciendo ya un artículo mucho más elaborado que en los próximos días estaremos publicando a través de Jibu Instituto. ¿Sí? Entonces, quiero abrir micrófonos por si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, alguna pregunta hasta este momento. Muchas gracias.
Adelante, Luis Enrique, te escucho. Sí, muchas gracias, maestro. Buenas noches. Bueno, en relación a la pregunta que tengo con relación al tema sería del orden de cateo. Es en relación a un delito de sustracción de menores, perdón. La pregunta sería aquí, en relación a este tipo de delitos, procede lo que es la orden de cateo. En caso de que la respuesta sea sí, ¿qué hacer en caso de que el Ministerio Público no quiera solicitar la orden de cateo? Sería la pregunta, maestro. Bueno, la respuesta es sí, se tiene que dar una cuestión de orden de cateo, pero digamos ahí no pierdas de vista que puede haber doble acción. Por el lado del civil, el juez familiar puede solicitar la restitución de menor con ruptura de cerraduras, que sería el equivalente de la orden de cateo, o por la materia penal, el Ministerio Público puede solicitar la orden de cateo ante un juez de control para el aseguramiento de una niña o de un niño. Existen esas dos vías, sin embargo, yo le voy más éxito por la vía civil que por la vía penal, porque en la vía civil la solicitud que hace en este caso el abogado es directamente ante el juez familiar y por la vía penal dependemos del margen de discrecionalidad del Ministerio Público. Desde luego el Ministerio Público tiene esa facultad de poderlo hacer, pero también el artículo 16, párrafo 10, dice que es una facultad exclusiva del fiscal. Entonces podemos solicitarle al fiscal que se pronuncie. Podemos llevarlo ante el juez de control para que funde y motive su negativa. Pero lo que no podemos hacer es que el fiscal obligarlo a realizar la orden de cateo, sino lo único que podemos es obligarlo a que funde y motive su acto de autoridad. Es decir, si el fiscal dice, no lo voy a ejecutar, muy bien, no lo ejecutes. Fúndame y motívame ese razonamiento. Porque no solamente se trata de, no lo ejecuto porque están en mis facultades, sí, pero tus facultades también están dentro del marco de legalidad. Entonces, si está dentro de las facultades, efectivamente, dime qué facultades son, sin ningún problema, pero fúndame y motívame que esas facultades están dentro del marco normativo. ¿Por qué? Porque lo que no está, digamos, regulado está prohibido para la autoridad y en este caso, si le estamos pidiendo una orden de cateo y cumple con los lineamientos, entonces la autoridad tiene que hacer caso a la petición del particular. Evidentemente, hacer caso no quiere decir que vaya y pida el cateo, sino hacer caso es fundar y motivar su solicitud o su negativa. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestro. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Yo sé que ahora somos muy poquitos porque es viernes por la noche y ya todo el mundo quiere ir a tomar cerveza. Pero si tienen algún otro cuestionamiento, Kelly, yo sé que tú eres colombiana, sí, pero me da gusto que te sigas preparando. Sí, doctora, sí, muchas gracias. Acá muy puntual con todas las clases, siguiéndolo siempre. No, muchas gracias. Y si te das cuenta, no hay mucha variación con relación al código, al código colombiano y los códigos mexicanos. Quizá Sí, cambian un poquito las nomenclaturas. pero sí, es lo mismo. Sí, entonces, la idea es aportar esos instrumentos que que les sirvan a ustedes para, digamos, llevar a cabo el ejercicio de su práctica profesional. ¿Estamos de Así, acuerdo? sí, señora, así es. Muchas gracias por su conocimiento y por compartirlo siempre. Gracias, Kelly. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Si no, profesora Paola, no sé si siga por ahí, creo que ya se retiró. Tenía problemas de conexión, pero estamos a sus órdenes para cualquier otro cuestionamiento, ya sea por aquí o por el chat, o inclusive a través de las redes sociales de Magister Instituto. ¿Listos?
Pues muchísimas gracias, compañeros. Argelia, Kelly, Laura, Luis Enrique, Mariela, Silvia, Vanessa. Que pasen muy bonita noche. Gracias, maestra. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias.